Hace 20 años tuve la gracia de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma y todavía hoy considero los encuentros con el Papa en Tor Vergata como la experiencia más parecida al cielo que he tenido y una de las mayores gracias que Dios me ha concedido en mi vida. Por eso mismo espero que Dios siga tocando muchos corazones con las palabras del Papa y algunos recuerdos personales de esos días que recojo en este vídeo. San Juan Pablo II terminaba con estas palabras la vigilia de oración de Tor Vergata en el Jubileo de los Jóvenes. E saluto ancora una volta a tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso. Questo chiasso ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai. Y no solo Roma, pienso que ninguno de los que estábamos allí podremos jamás olvidar lo que vivimos en Tor Vergata. Al acabar el año jubilar escribió a todos los cristianos la exhortación apostólica Novo Millennio Ineunte. A ella corresponden estas palabras. Y cómo no recordar especialmente el alegre y entusiasmante encuentro de los jóvenes. Si hay una imagen del jubileo del año 2000 que quedará viva en el recuerdo más que las otras, es seguramente la de la multitud de jóvenes con los cuales he podido establecer una especie de diálogo privilegiado, basado en una recíproca simpatía y un profundo entendimiento. Fue así desde la bienvenida que les di en la plaza de San Juan de Letrán y en la plaza de San Pedro. Después les vi deambular por la ciudad, alegres como deben ser los jóvenes, pero también reflexivos, deseosos de oración, de sentido y de amistad verdadera. No será fácil ni para ellos mismos ni para cuantos los vieron borrar de la memoria aquella semana en la cual Roma se hizo joven con los jóvenes. No será posible olvidar la celebración eucarística de Tor Vergata. Doy fe de ello. Tor Vergata es imposible de olvidar. Por eso, 20 años después y ya más cerca de la vejez que de aquella juventud tardía, he vuelto a emocionarme profundamente mientras preparaba este documento. Ya en el acto de acogida del martes 15 de agosto, el Papa nos invitaba a un encuentro personal con Dios. Ognuno di voi è prezioso per Cristo. Ognuno di voi è stato redento con la sua sangue. Ognuno di voi è conosciuto personalmente e amato teneramente, anche quando non se ne rende conto. Pero vuelvo a mis recuerdos. Fui a Roma con pocas ganas, lo reconozco. Aunque era un plan atractivo, llegó cuando me encontraba particularmente cansado. Sin embargo, todo allí dio un giro de 180 grados. Y es que, como turismo, el plan que llevábamos era catastrófico. Algún pequeño detalle. De 9 noches teníamos previsto pasar 3 en el autobús en marcha. Una sobre el suelo en Tor Vergata, 4 sobre colchonetas en una parroquia romana y solo una en cama. Y a esto se añadía el calor del Ferragosto romano, caminatas de kilómetros, comidas de supervivencia. Lo dicho, como turismo un rotundo fracaso. Sin embargo, nosotros no íbamos por turismo, sino porque nos había convocado el Papa. Así que ofrecimos a Dios esas molestias por el Santo Padre y siempre con una amplia sonrisa. Además, los romanos nos regaban con mangueras desde sus casas para refrescarnos y nos daban de beber y llevaban comida a las parroquias, es decir, correspondían generosamente a la llamada que les había hecho el Papa. Nosotros llegamos desde Andalucía el viernes 18. El sábado fuimos a misa temprano y peregrinamos hacia el campus universitario de Tor Vergata, donde nos había convocado el Papa. Fue una caminata lenta, éramos una multitud, de 10-15 kilómetros y con un calor sofocante, pero todos íbamos llenos de alegría. La gente cantaba en Manuel, el himno de la JMJ. Ninguno se encerraba con los suyos, así que íbamos pasando de un grupo a otro, saludando a todos, en inglés, en francés, en italiano o por signos.
Aunque era la primera vez que nos veíamos, todos parecíamos amigos entrañables. Allí nos reunimos 2 millones de jóvenes. No era un concierto de rock, pero hubo gran fiesta. Le cantamos, le bailamos y le hablamos al Papa. A gritos, pero le hablamos. Y Juan Pablo II participó en nuestras canciones y bailes, ante el delirio de todos que veíamos sus gestos por las pantallas gigantes. El Papa se emocionó con nosotros. C'è un proverbio in polacco: jakim przestajesz, takim się stajesz. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Così ritorno ringiovanito